Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: elecciones y fortalecimiento de la democracia en Honduras. Bienvenidos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Foros HRN-TSI comienza a continuación. A 20 días para las elecciones primarias. Es sin duda caótico el escenario que se presenta en vísperas de las elecciones primarias convocadas para el domingo 14 de marzo y en las que participarán los partidos Nacional, Liberal y Libre. A pocos días para la celebración de tales comicios, toma fuerza la percepción de que está en marcha una estrategia para cambiar las reglas del juego y boicotear la consulta. Las sospechas en esa orientación se basan en las posturas encontradas en el seno del Consejo Nacional Electoral y en las denuncias planteadas por líderes y dirigentes de los institutos políticos en contienda. En el interior del ente colegiado no hay consensos alrededor de la apertura de las urnas, la acreditación de los representantes ante las mesas receptoras de votos, conteo de los sufragios y transmisión de datos. Y dentro de los partidos políticos tampoco ha imperado en la mayoría de los casos una campaña de altura, de propuestas y de visión de país en sintonía con las circunstancias excepcionales duras. Lo que ha progresado son los discursos llenos de descalificación. Pero hay unos de verdaderas soluciones a nuestros problemas, tanto los estructurales como los derivados de la pandemia. Preguntamos, ¿estamos a las puertas de una nueva crisis de naturaleza política? ¿Hay indicios de ello? Y esto es lamentable porque esta es quizás la última oportunidad que tiene la clase política para reivindicarse frente a una población desencantada de sus líderes y dirigentes. La demanda planteada es para que tanto las elecciones primarias del 14 de marzo como las justas generales que tendrán lugar el último domingo de noviembre sean el reflejo de la voluntad legítima del pueblo por un país en democracia, paz, justicia y progreso. Planteado el tema, les damos de nuevo las gracias por acompañarnos en Foros HRN-TSI. La bienvenida de nuevo para mi querida Jackie. Muy buenos días, muy buenos días. Realmente es un gusto estar con usted, también con ustedes a tan pocos días de comenzar ya este nuevo reto electoral. 20 días tan solo es lo que faltan y damos de inmediato a nuestro panel la bienvenida, a nuestros invitados de lujo. Miren ustedes que hoy contamos con la presencia de la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias y un buen día a todas y todos, un placer. También está con nosotros el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Augusto Aguilar. Es para nosotros un gusto, don Augusto, contar con su presencia. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a toda su teleaudiencia, a los panelistas y con el deseo de contribuir con nuestra experiencia y conocimientos a que este proceso electoral se desarrolle de la manera normal y con esperanzas de que sean buenos los resultados para todo el pueblo hondureño. También está con nosotros el embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias y buenos días, un placer estar con ustedes. Y Rodolfo Dumas, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa de Honduras, a quien le estamos mandando en estos momentos un saludo fraternal y nuestros mejores deseos. Hoy no pudo estar presente por motivos de fuerza mayor, pero se ha comunicado en las últimas horas con producción y esperamos nosotros que todo salga bien.
Y vaya que es fuerza mayor la de el abogado Dumas, a quien le mandamos saludos a la distancia. Lamentablemente está enfrentando una situación de salud complicada, por lo que a última hora no estará con nosotros aquí en el foro. Bueno, entramos en materia, ¿verdad? Como dice un buen amigo allá en el sur del país, a lo que venimos. Así es. Agradeciendo a todos nuestros invitados y empezamos este foro con Alice Shackelford. Ella es la coordinadora residente de la Oficina de las Naciones Unidas en Honduras. Por cierto, Alice hasta hace poco se integró a esta oficina y bueno, ya a esta altura pues tendrá un panorama del país como tal, pero también de este ciclo electoral que estamos viviendo los hondureños. En principio, Alice, y agradeciéndole su convocatoria y su presencia, ¿qué seguimiento le ha estado dando la Oficina Nacional de Naciones Unidas a este ciclo electoral hondureño con todos sus vericuetos y con todo lo que hemos estado viviendo las últimas semanas? Qué gusto que esté con nosotros aquí en Foros HRN-TSI. Bueno, un placer mío y verdaderamente muchísimas gracias. Mira, en términos del rol de las Naciones Unidas, lo que estamos haciendo, acompañando este proceso. Primero, naturalmente, quiero iniciar diciendo que para las Naciones Unidas las elecciones son exactamente como ustedes lo han mencionado, un ciclo, un proceso. No es solo un evento específico, pero es un proceso que se acompaña alrededor de varios años y que se sigue acompañando también después, antes, en el mientras y después. Segundo, Naciones Unidas tiene como papel aquí en Honduras, como en los otros países del mundo, el acompañamiento del país en la implementación de la Agenda 2030. Ustedes saben que la Agenda de Desarrollo Sostenible es una agenda que nos llama muy fuertemente a erradicar la pobreza extrema, a reducir la desigualdad y fortalecer la institucionalidad, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer el proceso democrático, como también el proceso electoral. Y esta misma agenda nos habla de la integralidad del desarrollo sostenible y que seguimos trabajando en términos de seguridad alimentaria, de erradicación de la pobreza. Eso se conecta también con la institucionalidad y en una manera u otra también con el proceso electoral. Segundo, nosotros como Naciones Unidas, como el sistema de las Naciones Unidas en Honduras, a través de su agencia, fondo y programa, acompañamos también el país, en este caso Honduras, en el seguimiento de las recomendaciones que el país recibe de parte de los varios órganos de tratados internacionales, como por ejemplo el examen periódico universal alrededor de los derechos humanos, las varias convenciones que el país ha firmado y las varias recomendaciones que Honduras recibe y que tiene que también implementar alrededor exactamente de prevención de la violencia electoral, de prevención de cualquier forma de violencia, de fortalecimiento de las instituciones electorales, así es. Entonces, en ese sentido, hemos venido ya hace varios años, seguimiento también del diálogo político que el sistema de las Naciones Unidas acompañó después de los eventos de las últimas elecciones, también todo el trabajo con las varias instituciones, las nuevas instituciones electorales. Entonces, el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia. Y en particular quiero mencionar tres proyectos o tres áreas donde estamos trabajando. Una es el Fondo de Consolidación de la Paz, donde tenemos tres agencias del sistema de las Naciones Unidas, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, que van acompañando y apoyando varias partes de las instituciones electorales exactamente en promover la transparencia y reducir también la violencia electoral con una fuerte participación ciudadana, mujeres, jóvenes y otros. Un otro programa de apoyo al ciclo electoral que voy a llegar al embajador Jaume a mencionar más en los detalles, que es implementado a través del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Y una otra área es alrededor de varias alianzas, de varios trabajos que estamos haciendo, por ejemplo con el CONADE,
CONADE, la colaboración con el CONADE, que tiene un rol importante también en el monitoreo alrededor de los derechos humanos a través del acompañamiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la alianza con la Organización de la Sociedad Civil, con la Red de Equidad Democrática, por ejemplo, donde están no solo Organización de la Sociedad Civil, pero también el sector privado, alianza con el COEP y con otras instituciones también del sector privado. Y otra área que no es la menos importante, porque la menciono última, pero es muy estratégica y muy importante, es verdaderamente fortalecer la participación política de las mujeres. No podemos seguir teniendo un Congreso con 21% solo de las mujeres y un número de alcaldesas muy limitado. Entonces, verdaderamente estamos fortaleciendo alianza con el Foro de Mujeres Políticas, con la Organización de las Mujeres, exactamente para fortalecer la participación política de las mujeres y para fortalecer la integración de los temas de igualdad de género, de eliminación de la violencia contra mujeres y niñas al interno también de los programas de los partidos, fortaleciendo su Secretaría de las Mujeres y otro. Tenemos una iniciativa, la iniciativa Spotlight, que trabajamos conjuntamente en Naciones Unidas y Unión Europea. El enfoque también al interno de la iniciativa Spotlight es específicamente la eliminación de violencia contra mujeres y niñas, y le vamos a dar un enfoque particular alrededor de la eliminación de la violencia política, que impacta mucho también la participación de las mujeres. Entonces, esas son algunas de las áreas que voy mencionando en términos del acompañamiento del sistema de las Naciones Unidas. Nosotros reconocemos que este es un proceso muy importante para Honduras y seguiremos acompañando la institucionalidad electoral, acompañando a los partidos políticos y acompañando también la sociedad civil y el sector privado para este importante rol que tienen de construir esta democracia conjuntamente. Bueno, bastante apoyo. Vamos de inmediato a consultarle al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Augusto Aguilar, sobre cómo visualiza usted el nuevo trabajo del recién creado Consejo Nacional Electoral, viendo tanta controversia que está dentro de este nuevo órgano y que está operando sin una reglamentación. Sí, efectivamente. El nuevo organismo electoral se creó sin una nueva ley, de tal manera que hay una situación muy conflictiva, porque por una parte se hizo una reforma constitucional para crear el Consejo Nacional Electoral y desapareció el Tribunal Supremo Electoral, pero la ley que regula todo el proceso electoral, tanto en las primarias como en las elecciones generales, todavía está en discusión, en proceso de aprobación, mejor dicho, en el Pleno del Congreso Nacional. A mí me tocó ser parte del equipo, fuimos 6 personas que nombró el Congreso Nacional para redactar la nueva ley, de tal manera que conocemos muy bien el proyecto porque fuimos parte del equipo que la redactó. Y también es importantísimo lo que voy a mencionar. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué creen o se cree, o mejor dicho, por qué vamos a celebrar elecciones primarias ya dentro de pocos días, el 14 de marzo? Fíjense que el PNUD en el año 2001 patrocinó una reunión o varias reuniones y acuerdos con los partidos políticos. Yo fui parte de ese equipo, en donde se acordó con la firma y el consentimiento de todos los partidos políticos hacerle reformas al sistema electoral hondureño y otros aspectos, entre ellos separar el Registro Nacional de las Personas de lo que era el Tribunal Nacional de Elecciones. Ese fue parte del acuerdo firmado con el patrocinio del PNUD. Y otro de los aspectos que se aprobó y se firmó es la de democratizar a los partidos políticos. Posteriormente, en base a ese acuerdo, se elaboró una nueva ley electoral, de la cual, con mucho orgullo, su servidor fue coordinador
de la comisión de dictamen de esa ley que se aprobó en el 2004. También fue coordinador por parte del Partido Nacional el diputado Jaime Andara del departamento de Comayagua. Y así se elaboró la nueva ley electoral que todavía está vigente. Y ahí es donde ya se contemplan las elecciones primarias obligatorias y en el mismo día para todo partido político que tenga más de un movimiento en contienda. Por eso es que solo 3 partidos van a las elecciones primarias: Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación y Partido Nacional, porque ahí en esos partidos se inscribieron más de un movimiento. Los demás partidos, que son 11 partidos más, algunos con muchos años ya de existencia y otros nuevos, esos no van a elecciones primarias, porque precisamente esta nueva ley, la ley que está vigente, contempla y establece que los partidos que no tengan más de un movimiento no están obligados a ir a elecciones primarias, pero sí tienen que presentar sus planillas después de las primarias, después de la declaratoria, mejor dicho, una vez que se haga la convocatoria para las generales. Los partidos que no tuvieron elecciones primarias, conforme a sus estatutos, seleccionarán las planillas municipales, y diputados y la fórmula presidencial. De tal manera que, en buena parte, a los buenos oficios del PNUD es que estamos haciendo elecciones primarias. Las primeras elecciones primarias se celebraron en el 2005 con el procedimiento que tenemos en este momento. Pues nosotros hemos estado participando en todos estos procesos y por eso tenemos el conocimiento histórico de cómo han ido avanzando estas cosas. Ahora bien, ya concretamente sobre la pregunta, claro, tiene muchas dificultades el actual Consejo Nacional Electoral. Imagínense ustedes que tienen que estar haciendo reglamentos porque la ley no está aprobada. Diríamos, impasse que ha sucedido en los últimos días se está produciendo precisamente en cuanto al aspecto legal porque no se aprobó en su debido tiempo la nueva ley electoral. Ahí se está muy claramente en qué consisten las actas departamentales, cuál es su función y cuál es el escrutinio general que debe realizar el organismo en base a las actas originales de cierre. De tal manera que no hubiese problema ni estuviéramos en esta situación un tanto conflictiva si se hubiese aprobado la ley en su momento. Nosotros la entregamos en el equipo de las 6 personas, 2 del Partido Nacional, voy a mencionar los nombres, Fernando Anduray y Mario Aguilar, por parte del Partido Liberal, Lino Tomás Mendoza y Lino Tomás por el Partido Liberal, lo mismo que el otro compañero Neto Paces por el Partido Libre y su servidor. Y entonces Aristides Mejía es el otro del Partido Liberal, fuimos 6, la entregamos en el mes de octubre y está contemplado toda esta situación que ha sido muy conflictiva. Sí. La otra cosa, esto es importantísimo también porque tiene dificultades el Consejo Nacional Electoral, porque no se entregaron los recursos económicos a su debido tiempo. Entonces eso causa una incertidumbre. Y la otra cosa es que sin tener una nueva ley no podía establecer claramente las reglas del juego. De tal manera que esta decisión, por ejemplo, de última hora, de estar pidiendo los nombres en las credenciales, o para que tengan las credenciales con nombre, eso, si se hubiese aprobado la ley, tampoco existiría el problema. Ya esas credenciales para los nuevos procesos han desaparecido. Ya la nueva ley contempla que eso no se va a implementar, sino que va a ser mediante los listados proporcionados por cada organización política, y es el organismo electoral quien lo va a consignar en un listado en la maleta o en la bolsa electoral. Perfecto, don Augusto. Paramos un momento en este tema
ya tendremos suficiente tiempo para ir evacuando todas estas inquietudes, todas estas dudas que nos está generando este proceso electoral. Está con nosotros, como ya lo hemos anunciado, el señor embajador representante de la Unión Europea, que también ha jugado un papel trascendental, importante, sobre todo en el último y convulso proceso electoral que tuvimos los hondureños en 2017. Jaume Segura Socias es español, catalán, y yo me atrevo a decir que debe ser uno de los pocos catalanes que es seguidor del Real Madrid, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura que la oficina de la Unión Europea en Honduras ha hecho de este escenario político electoral del país, o lo que ustedes llaman enfoque de ciclo electoral? Jaume, qué gusto que esté con nosotros y de nuevo la bienvenida aquí a Foros HRN-TSI. Muchísimas gracias, muy buenos días. Efectivamente soy español, aunque estoy representando a toda la Unión Europea. Soy de la isla de Mallorca y soy un seguidor del Barça. Lo que usted comenta es importante, aunque ha dicho que sobre todo en 2017 estuvo la implicación de la Unión Europea acá. Si me permite, le voy a corregir, porque nosotros estamos presentes en el país desde hace mucho tiempo y nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho pues viene de muy lejos, y tuvimos misiones de observación electoral tanto en las elecciones de 2013 como en las de 2017. Lo que ocurre, pues como hubo cierta conflictividad en 2017, pues quizás se notó más nuestra presencia, pero nuestro apoyo al fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho es un compromiso a largo plazo. Por eso hablamos del ciclo electoral. Ahora pues está muy en boga hablar de estas elecciones primarias, pero en realidad la democracia se construye día a día, mes a mes, y no solo con un ejercicio electoral. Si bien las elecciones son una condición sine qua non para la democracia, no es una condición suficiente. No solo con elecciones se construye la democracia. Y por tanto, nuestro compromiso es mucho más amplio que el electoral. Pero bueno, como hoy nos reúne el tema electoral, le diré que, como bien ha mencionado Alice anteriormente, nosotros estamos trabajando con muchas instituciones para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Alice ha mencionado en concreto un proyecto que es financiado por la Unión Europea con 2 millones de euros y que es ejecutado por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un proyecto que trata de fortalecer precisamente las instituciones electorales, tanto el Consejo como el Tribunal, como la Unidad de Política Limpia, y ayudar a establecer todos estos procesos de trabajo, todos los recursos humanos, todos los recursos también materiales, para que sean instituciones fuertes, instituciones creíbles, instituciones que proporcionen confianza al ciudadano, que es de lo que se trata. Pero además de este proyecto, y que empezó en diciembre y que tiene una duración de 2 años, nosotros hemos estado también financiando otro proyecto ejecutado por el PNUD, como es el del Registro Nacional de las Personas. Es un proyecto que está siendo muy exitoso, que está permitiendo que los ciudadanos y las ciudadanas de Honduras tengan una identidad, tengan una tarjeta también de identidad y estén registrados de acuerdo con los estándares internacionales y cumpliendo un derecho fundamental como es el derecho a la identidad. Este proyecto ha hecho un muy buen trabajo en los últimos meses en un contexto muy difícil de la pandemia y ha permitido contar, por tanto, con un registro de personas que será la base para tener un nuevo censo electoral mucho más moderno y eficaz. Pero además de eso, el proyecto permite contar con un instrumento como es la tarjeta de identidad, el documento nacional de identidad, que será clave en un futuro y en un presente ya digital para acceder a todos los servicios públicos que proporcionan los poderes públicos. Por tanto, junto al proyecto del ciclo electoral con el PNUD, tenemos el proyecto del Registro Nacional de las Personas. Además de eso, pues como usted ha mencionado, en 2017 estuvimos observando las elecciones, también en 2013,
y ha habido una petición por parte del Estado de Honduras para que en 2021 estemos también con una misión de observación electoral. Quiero aclarar que no va a haber una misión de observación electoral para las elecciones primarias, en contra de alguna información que ha aparecido en algunos medios, y confiamos en que sí haya una misión de observación electoral en las elecciones generales y presidenciales de noviembre, aunque todavía esto está en proceso de aprobación. Pero queremos acompañar a Honduras en este proceso. Sabemos que es un contexto complicado, un contexto social, económico y político complicado, agravado no solo por la pandemia, también por el paso de los huracanes ETA y OTA, por la situación económica en general. Así que queremos estar aquí acompañando al pueblo hondureño en este ciclo que se inicia ahora electoral y que es fundamental, por supuesto, para garantizar la paz social y la convivencia. Así que Honduras puede contar con nosotros, como decía Alice, no solo las instituciones, también los partidos políticos y la sociedad civil. De hecho, tenemos muchísimos programas con la sociedad civil y con los partidos políticos. En concreto, tenemos un programa conocido como ProDemos, ejecutado por el Instituto Neerlandés para la Democracia, para fortalecer también a los partidos políticos en muchos de los aspectos que ya ha mencionado Alice y no quiero repetir, como puede ser la igualdad de género, la democracia interna, la comunicación, etcétera. Así que estamos acá para apoyar, para ayudar en lo que sea necesario, y quisiera apuntalar lo dicho por el doctor Aguilar, porque la aprobación de una nueva legislación electoral es muy importante para proporcionar esta certidumbre y esta confianza en el proceso. Hay una legislación electoral, que es la que el doctor conoce perfectamente, pero el hecho de que no se haya reformado todavía la ley electoral y no se hayan implementado algunas de las reformas sugeridas, por cierto, muchas de ellas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en 2017, hace que tengamos estas tensiones ahora mismo y que sea difícil, por ejemplo, para el Consejo Nacional Electoral tomar decisiones sobre aspectos que, si la ley ya lo hubiera resuelto, pues no sería tan complicado. Algunas de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral en 2017 sí que se han implementado. De hecho, la separación entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal, es decir, separar la parte de regulación de la organización de las elecciones de la jurisdicción, fue una recomendación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y se ha implementado. Otras también se han implementado, otras están en el proyecto de ley electoral que está en el Congreso, y otras pues todavía están pendientes. Hay que decir que no solo está pendiente la aprobación de la nueva ley electoral, hay otras leyes electorales, hay otra legislación electoral también pendiente, desde la financiación de los partidos políticos, desde la regulación del Tribunal de Justicia Electoral y otros aspectos que no vale la pena aburrir al público, son más técnicos, pero no solo es la ley electoral, hay un conjunto de legislación electoral que está pendiente en el Congreso. Nosotros abogamos porque se apruebe cuanto antes, para que el pueblo hondureño cuente con esta certidumbre en el proceso, porque sin confianza y certidumbre en las elecciones cuesta más construir democracia y Estado de Derecho día a día. Muchas gracias. Gracias, embajador. Hay mucho trabajo pendiente y que debe ser solventado antes de las elecciones generales. Vamos a ir a una pausa del foro Elecciones y Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Cuando regresemos, hay ya una nueva propuesta por parte del Consejo Nacional Electoral. Vamos a abordarla. Ya volvemos. Seguimos, como nos gusta decir a los periodistas, en vivo y en directo. Alice ya esbozó algunas preocupaciones, algunas inquietudes que tiene la Oficina de Naciones Unidas. Una de ellas, los números
y la participación de la mujer. En este caso, la inclusión de la mujer. Pero ¿hay otras preocupaciones o qué les alarma desde esta perspectiva de sostenibilidad y seguimiento del proyecto integral que Naciones Unidas ha venido acompañando? Bueno, hay varios temas que quiero un poco evidenciar, aprovechar de este espacio. Primero, naturalmente, reconocemos claramente que el acompañamiento de la cooperación internacional puede llevar hasta un cierto punto. Son los hondureños y las hondureñas que pueden encontrar las soluciones a los temas y pueden dar verdaderamente un cambio, un giro a través naturalmente de la institucionalidad, de los procesos y otros. Entonces, primera cosa, nos preocupa seguramente lo que ya se ha mencionado muy claramente de mis compañeros aquí en la transmisión de hoy, la falta de clara regla del juego, porque esto es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es tener esta claridad y non è lo ottimo tener naturalmente una situazione donde parte de esta regla non se han todavía definido. Y como sabemos, naturalmente nel rispetto completo de la soberanía del Estado hondureño, nel rispetto de la soberanía del Congreso de su rol, naturalmente hacemos un llamado para que la reforma electoral y las otras, como se estaban mencionando también de parte del embajador, se vayan prácticamente haciendo lo más pronto, para crear exactamente esta claridad, esta certidumbre, para que las hondureñas puedan tener confianza en el proceso electoral. Segundo, que se ha mencionado también el tema de los recursos. Se tiene que asegurar que los recursos a las instituciones electorales lleguen a tiempo para que estas instituciones puedan hacer su trabajo, puedan hacer los procesos también administrativos, los procesos de adquisición y otros con tiempo y asegurar la transparencia y otra vez la confianza también en los procesos mismos. Sabemos que las instituciones electorales han recibido sus recursos muy tarde, que esto no le ha permitido de poder también iniciar y desarrollar una serie de procesos que se habrían podido hacer con más tiempo. Entonces, un llamado también allá muy fuerte para que se aseguren estos recursos a tiempo para las elecciones generales. Tercero, la situación del COVID. Como sabemos, la situación del COVID es un desafío que estamos teniendo alrededor del mundo. El impacto del COVID también en términos de pérdida de trabajo, en términos del impacto socioeconómico. Y entonces es muy importante tener claras medidas de bioseguridad y que la gente también respete a estas medidas mismas. Y naturalmente no podemos olvidar el impacto de la tormenta Eta y Iota. 4 millones de personas con asistencia, con necesidad de asistencia humanitaria alrededor también de las áreas afectadas de Eta y Iota. Y termino diciendo lo que usted me mencionó al inicio de mi pregunta, la participación política de las mujeres. Estamos en frente a un contexto muy desafiante, 30 femicidios desde el inicio de este año en Honduras, violencia contra mujeres y niñas sigue muchas veces en la impunidad y por esto la participación política tiene que ser apoyada y seguiremos trabajando en esto. Hemos escuchado por parte de la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas y también por parte del embajador de la Unión Europea en Honduras la aprobación de esta nueva ley electoral. ¿Cuál va a ser este impacto en este nuevo proceso electoral? ¿Debe aprobarse antes de las elecciones generales esta nueva ley electoral, don Augusto Aguilar? Sí, efectivamente. Creo que ya esa decisión ha sido tomada por el Congreso Nacional en el sentido de que inmediatamente después de las elecciones primarias se procederá a aprobar la parte de los artículos que todavía pues se han quedado en suspenso. De tal manera que en las elecciones generales sí se llevarán a cabo con la nueva normativa, porque estas primarias se están desarrollando con la ley electoral que se aprobó en el 2004. Indudablemente que ahí en esta nueva ley se contemplan nuevas reglas, sobre todo en lo relacionado con los organismos electorales, la conformación de los organismos electorales, incluyendo las mesas receptoras de votos, los
organismos municipales y departamentales. Se contemplan alrededor de 28 cambios a la ley actual, y que se tratará con ello de mejorar todo lo relacionado con, no solo con la dinámica, con el trabajo en sí, sino tomando medidas de que más adelante, entiendo, están en el cuestionario, para que sean más seguras y confiables las elecciones y, por supuesto, sus resultados. No está de más agregar un poquito sobre lo que hablaba, se mencionaba en este momento en cuanto a los derechos y la participación de la mujer. Fíjense ustedes que cuando, precisamente por iniciativa del PNUD, incorporamos, como decíamos en la redacción de la ley del 2004, por primera vez se incorpora una cuota o un porcentaje en las planillas en general de los partidos políticos. Se incluyó el 30%, que después se fue mejorando, pasó a 40%, y en la actualidad que ya la ley, el proyecto y el actual ya se contempla 50 y 50, y una cantidad de medidas para que se le dé el mejor cumplimiento a esa disposición, de tal manera que se ha avanzado mucho en ese aspecto. Luego también la regulación, como de lo que ya se mencionaba, de la nueva tarjeta de identidad, que ya también se contempla en la nueva ley. De tal manera que esperamos que si se resuelve esa problemática, se habrá superado en gran parte toda esta situación conflictiva. Pero hay algo que yo quisiera mencionar y creo por lo menos es la información que yo dispongo. La misión de observación de la Unión Europea, que a mí me tocó platicar con la jefa de la misión de origen, creo, de Portugal, no recuerdo el nombre. Estuve platicando alrededor de 2 horas en compañía del candidato en ese tiempo, Salvador Narrala. Y después supimos nosotros que después de las elecciones, la Unión Europea había recomendado desde el 2013, no sé si esa es información que no es oficial ni la tengo confirmada, que había recomendado la Unión Europea que se implementara en Honduras, como ya lo tiene casi todos los países de América Latina, la segunda vuelta. Y tengo entendido también, que ahí se nos hizo saber, no de manera oficial, que la Unión Europea seguía interesada y que había recomendado también en el 2017 la aprobación de la segunda vuelta, que es algo que yo lo menciono sin ningún interés político, ni sectario, ni de ninguna manera, pero me parece, y esa es una opinión muy personal, que en Honduras es muy necesaria la segunda vuelta para evitar los conflictos, porque ya no existe bipartidismo, no hay ningún partido en Honduras que tenga la capacidad de obtener más del 50%. Eso nos hubiese evitado la crisis del 2017, y de esa manera el resto de América Latina, con excepción de Paraguay, Honduras y México, no hay segunda vuelta. De ahí en el resto, con diferentes modalidades. Y es más, este mérito lo tiene el PNUD, de que las elecciones primarias en ningún país de América Latina tienen la formalidad y la globalidad como la tiene Honduras. Aquí vamos a elecciones primarias y ahí se obtienen o se seleccionan los candidatos para los 3 niveles selectivos, que no sucede en otros países de América Latina que tienen segunda vuelta, que tienen, elecciones primarias, pero solo para la selección de la fórmula presidencial. Don Augusto, bueno, aquí está el embajador de la Unión Europea. Sí. Y bueno, despejemos con él esta inquietud, pues. Sí, por la eso Unión dije, Europea sí, le está diciendo a la clase política: apúrense con esas reformas a la ley electoral, apúrense con esas reformas. Yo no voy a utilizar la palabra presionar, pero sí indujo la Unión Europea a que se implementase en Honduras la segunda vuelta electoral. Yo no sé si está dentro del paquete de reformas, pero ¿quién mejor que el señor Segura para que nos hable de esto?
Sí, yo entendí que fue como una sugerencia más que una exigencia. Llama. Muchas gracias. Si me permite, me veo obligado a precisar esta información que comenta el doctor Aguilar. La Unión Europea no ha recomendado una segunda vuelta en Honduras, ni en 2013 ni en 2017. Ese es un tema que deciden los hondureños. La Unión Europea, cuando observa una elección, lo que hace es precisamente eso, observar cómo se desarrolla un proceso electoral y tomar una serie de recomendaciones para que esa organización de las elecciones sea pues, más eficaz, más apegada a ciertos principios internacionales. Sin embargo, jamás la Unión Europea se ha metido en recomendar una segunda vuelta o un sistema electoral determinado. Eso no lo hacemos. Lo que sí hay es una lista de recomendaciones de la Unión Europea que son bastante son públicas, son en algunos aspectos muy técnicas, pero en otros no tan técnicos. Insisto, la separación del Consejo y del Tribunal, sí es una recomendación de la Unión Europea que se ha implementado. Hay otro tipo de recomendaciones que tienen que ver con la financiación de los partidos políticos, con la participación de la mujer, con los procesos judiciales de recursos, los tiempos para resolver, todo en función de evitar la conflictividad electoral. Pero lamento corregirlo, doctor, la Unión Europea no ha recomendado jamás una segunda vuelta electoral. Y una pregunta, ¿por dónde, bueno, además del paquete de reformas a la ley electoral, por dónde siente o advierte la Unión Europea que pasa el fortalecimiento de las capacidades y la prevención de conflictos, señor Segura? Pues en el fortalecimiento de las instituciones, es decir, cuando usted tiene instituciones fuertes, instituciones que, como dice Alice, tienen claras las reglas del juego, los procesos están bien establecidos, hay financiación para llevar a cabo sus funciones están bien determinadas en la ley o en la Constitución, se evita la conflictividad. Lo que provoca la conflictividad es la incertidumbre, es la falta de confianza, es dejar demasiado espacio a la interpretación. Ahí es donde empiezan los problemas, porque en democracia y en la vida pues no todos vemos las cosas igual. Cuanto más margen deje usted a la interpretación, pues claro, todos tenemos una interpretación propia. Es por eso que nosotros, y no solo nosotros, cualquier observador internacional aboga por la reforma de la ley electoral, por la aprobación de la ley, que creemos que es el proyecto que conocemos cumple con muchísimas de las recomendaciones de la misión y sobre todo lo importante es decir que sería un consenso entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Y por tanto esta nueva ley electoral diríamos que despejaría gran parte de la incertidumbre que estamos sufriendo en estos días. Nosotros creemos que, insisto, el Estado de Derecho es algo que nunca se alcanza de una manera perfecta, es algo que se va perfeccionando año a año, proceso electoral tras proceso electoral, pero no solo a través de elecciones, insisto. Hay muchísimos aspectos que son fundamentales para contar con una democracia plena y un Estado de Derecho sólido. Como decía Alice, son las reglas del juego. Cuanto más claras son las reglas del juego, cuanto más claras son las normas que dicen qué pasa si no se respetan las reglas del juego, cuanto más claras son las normas que dicen qué hay que hacer cuando alguien piensa que no se han cumplido las reglas del juego, más certidumbre y más confianza hay en el proceso. Así es, embajador, aunque aún no sabemos puntualmente las reglas del juego porque no se han aprobado esta nueva ley electoral y le tenemos que preguntar a la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, si existe preocupación que no se haya avanzado o que no se hayan aprobado aún esta nueva ley electoral.
Exactamente, como he expresado antes, como pienso que esto lo compartimos también claramente con el embajador también de la Unión Europea, las Naciones Unidas estamos preocupadas alrededor de esto. Como digo, si uno mira exactamente cuáles son los indicadores para prevenir la violencia electoral, son clara regla del juego, fuerte y instituciones electorales. Entonces allá tenemos un elemento que tenemos que tomar en consideración. Ahora, como digo, como la ha mencionado también el doctor Aguilar, hay un entendimiento que la ley electoral se irá aprobando después de las primarias. Esperamos a esto, hacemos un llamado que esto pase porque es importante ir a las generales con esta claridad. Y en ese sentido, naturalmente respetando la soberanía, respetando las decisiones del Congreso mismo, pero esta ley electoral es pendiente hace mucho tiempo. Esta es una deuda que se tiene con la ciudadanía hondureña. Y yo pienso que al interno de esto es una preocupación. Y allá me conecto también con otra preocupación que en parte se conecta con esta, que es la preocupación también alrededor de la información falsa, de las informaciones incorrectas, del uso también de fuentes no oficiales. Tenemos que todos y todas tenemos una fuerte responsabilidad de no compartir informaciones que no sea información oficial, porque esto va también creando grande incertidumbre, grande molestar y otro. Entonces, el liderazgo político, el liderazgo de los partidos políticos tiene una fuerte también responsabilidad en asegurar que la información que se comparte sea una información clara y oficial, porque eso si no también sigue fortaleciendo este tema. Y también allá quiero también mencionar que nos preocupa naturalmente el tema de la situación también de violencia, de criminalidad, que está impactando también en el ámbito político. Solo en los últimos meses hemos tenido 4 precandidatos alcaldes asesinados. Entonces esto también nos hace un fuerte llamado alrededor de todo el trabajo, alrededor de la prevención de la violencia, prevención de la criminalidad, para evitar también que esto impacte más y más también el proceso electoral mismo. Sí. Bueno, coincidimos que si tuviésemos este paquete de reformas aprobadas, como decimos popularmente aquí en Honduras, otro gallo nos cantara. Y bueno, no tendríamos tal vez este ambiente de incertidumbre que sigue privando. Cuando vean ustedes, faltan apenas 20 días para las elecciones primarias. Don Augusto, yo quisiera su lectura acerca de esto último que ha venido diciendo también la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien por cierto se reintegró a sus funciones después de estar, unos dicen que hospitalizada, otras dicen que en cama. Al fin no supimos a ciencia cierta qué fue lo que pasó con la señora Ana Paola Hall. No hemos sabido a esta altura, con qué mecanismo de conteo de votos vamos a ir a las primarias. Recién nos acaban de decir que ya están las papeletas elaboradas, pero hay mucha incertidumbre que yo insisto y que todos coincidimos estuviesen tal vez despejadas si tuviésemos este paquete de reformas electorales aprobadas, pero bueno, ya no se hizo. ¿Cuál es su lectura de esto último que ha estado, y lo tenemos aquí en pantalla también, y ha dicho también la señora Hall, que los partidos, si tenemos esta incertidumbre sobre cómo será el mecanismo del conteo de votos, que sean los propios partidos en contienda los que cuenten los votos? ¿Le parece una salida, digamos que coherente para salir de todo este enredo en el que estamos? Sí, tal vez hay una confusión. La ley actual, la que está en vigencia y con la que se están desarrollando las elecciones primarias, contempla las 2 vías para hacer el escrutinio. Entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, una de las más importantes es la de
realizar el escrutinio general en base a las actas originales de la Junta Receptora de Votos. Y en otro artículo, en el 189, contempla que el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo Electoral podrá rendir el informe final en base a las 18 actas departamentales. Están las dos vías. El conflicto surge porque cuando las dos posiciones, la del magistrado Kevin Aguirre y la propuesta que hizo la magistrada concejal Rixi Moncada, es la de las actas. Las dos son legales, pero el conflicto surge porque las propuestas parecieran que se hicieron de manera excluyente, o que era una o que era la otra. Ahí se inicia el gran conflicto. En una entrevista que nos hicieron a nosotros por uno de los medios importantes, expusimos esto, que no son excluyentes. Ahora, el informe en base a las actas originales de cierre es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Las otras, las 18 actas departamentales, eso puede ser un complemento. Es decir, que si un partido tiene los recursos económicos, humanos y toda la logística, perfectamente puede hacer su conteo municipal y departamental y no se excluyen. Eso precisamente es lo que creo que la presidenta Ana Paola está proponiendo ahora, que si algún partido voluntariamente y tiene sus recursos puede hacer el conteo departamental, pues que lo haga. Y yo creo que eso va en vías de resolverse por esa propuesta que uno de los medios más importantes nos felicitó precisamente porque nosotros hicimos esa propuesta en su momento. Eso, yo quiero decir esto, no porque quiero hablar con toda la franqueza. En cuanto a la segunda vuelta, yo no quise, por eso dije que yo tenía información, no señalé que estuviese en algún documento la recomendación de la Unión Europea de la segunda vuelta, sino que cuando tuvimos la plática con la jefa de la misión nos había dicho, así de manera muy diplomática, por supuesto, porque los organismos no pueden intervenir demasiado, como bien lo dijo el panelista, no pueden intervenir en los asuntos, diríamos así, internos de un país para recomendar cosas tan específicas y concretas, sino que de una manera general para mejorar los procesos electorales y que sean más confiables y democráticos. Pero quiero concluir diciendo lo siguiente. Estamos en este conflicto en las primarias, pero no se excluye que haya serios problemas en las generales. Precisamente por eso, lo he dicho varias veces, porque no se aprobó lo de la segunda vuelta. Y en este país eso es lo que dio lugar a la crisis del 2017 y lo mismo en el 2013, porque no se ha aprobado la segunda vuelta, algo que resuelve ese serio problema que en Honduras estamos eligiendo presidentes con un 30%, porque no hay segunda vuelta. Eso ya lo superaron todos los países de América Latina. Por eso yo creo, ojalá que no sea así, pero pienso que sí va a haber conflicto en las generales por esa situación que no se resolvió. Bueno, al embajador de la Unión Europea en Honduras, dentro de esas recomendaciones que la Unión Europea hizo a Honduras, ¿está el conteo de votos? ¿Alguna recomendación en cuanto al conteo de votos en las elecciones? No. También la decisión de cómo contar los votos pues corresponde a cada país. Hay aspectos técnicos sobre los plazos, sobre qué hacer en caso de conflicto, etcétera, ¿no? Pero la decisión de cómo se contan los votos, quién los cuenta, cómo se transmite, cómo se comunican, ahí tampoco es un aspecto que una misión de observación electoral se pueda meter, ¿no? Puede decir que es mejorable, que convendría cambiar
algunos aspectos para evitar conflictos, pero no va a decir cuál es la mejor solución, de la misma manera que no va a decir que es mejor una segunda vuelta que una primera, ¿no? Porque en Europa, por ejemplo, la mayoría de países no tienen segunda vuelta tampoco, aquellos que tienen elecciones presidenciales. En cualquier caso, lo importante aquí no es el detalle de las recomendaciones. Las recomendaciones son solo recomendaciones, igual que lo pueden ser de un partido político, de un instituto de pensamiento, de un particular, de la sobrada reputación del doctor Aguilar, etcétera. Son recomendaciones, no va a misa lo que dice la Unión Europea, ¿no? Pero si nos invitan a observar, pues sí que ahí los expertos, y yo no lo soy, determinan qué cosas se podrían mejorar y qué sería conveniente ir cambiando. Normalmente no hay ningún país que diga, pues qué bien, ¿no? Pues voy a copiar esto que me ha hecho la Unión Europea. No, todo se tiene que adaptar a las circunstancias, al contexto de cada país. Yo personalmente confío en que para las generales y presidenciales se den las condiciones para que haya una misión de observación electoral de la Unión Europea y, por tanto, ahí veremos 4 años después cuáles son las opiniones de los expertos. Son expertos los que vienen, no es cualquiera, ¿no? Son gente que sabe de lo que habla de la legislación electoral en el mundo, de la legislación electoral comparada en América Latina, etcétera. Por tanto, ojalá se dé. Nosotros estamos poniendo todo nuestro empeño para que exista esta misión de observación electoral en noviembre. Hay condiciones que se tienen que cumplir. Las primeras son de bioseguridad, por supuesto. Vamos a ver cómo está la situación del virus allá en noviembre. Pero es el Estado de Honduras y, por cierto, todos los partidos políticos con los que yo me he visto, que creo que son ya prácticamente todos, me han manifestado su interés en que exista esta misión de observación electoral de la Unión Europea allá en noviembre y, por tanto, haremos todo lo posible para responder positivamente esta demanda de Honduras, la demanda de un país amigo, de un país socio importante para la Unión Europea y al que queremos acompañar precisamente para evitar esos posibles conflictos que mencionaba el doctor Aguilar. La función de una misión de observación es contribuir a que exista esta paz social y esta certidumbre que permita que el proceso se desarrolle de la mejor manera posible. Elecciones y fortalecimiento de la democracia hondureña en foros HRN-TSI. Tenemos que hacer una pausa y seguimos aquí en estudio con Alice Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Jaume Segura Socias, embajador de la Unión Europea en Honduras, y el doctor Augusto Aguilar, expresidente de lo que en aquel momento era el Tribunal Nacional de Elecciones. Seguimos en foros HRN-TSI, ya cuesta abajo en la recta final del mismo. Señora Shackelford, desde el enfoque de inclusión, Naciones Unidas ya ha dicho que le preocupa los márgenes y los números de participación de la mujer, pero desde la participación ciudadana y el rol de la sociedad civil, ¿qué percepción se ha generado o sienten que en Honduras esas contrapartes nacionales a la clase política siguen indiferentes o siguen alejadas? ¿Qué lectura ha hecho usted sobre temas de inclusión en cuanto a participación ciudadana? Bueno, primero naturalmente iniciamos diciendo, como ustedes saben muy bien, que el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Entonces, el lema de la Agenda de Desarrollo Sostenible es un lema que llama verdaderamente por un proceso de inclusión, en particular de los grupos más excluidos en un país. Entonces, nuestro enfoque de trabajo es mucho alrededor de los grupos más excluidos y de todas las poblaciones, en particular, por ejemplo, personas con discapacidades, personas LGBTIQ, por ejemplo, personas migrantes, personas desplazadas internas, afrodescendientes, indígenas. Entonces, primero
primero quiero decir que esto es un compromiso muy fuerte de las Naciones Unidas y seguiremos siempre trabajando en el contexto de los derechos humanos, del fortalecimiento del acceso a los derechos humanos. Entonces, en el contexto electoral específicamente que vemos y que estamos haciendo, vemos naturalmente primero, como ustedes saben muy bien, en la región latinoamericana una desconfianza en las instituciones, en los partidos políticos. Entonces, hay verdaderamente un proceso por el cual la gente no cree más en los partidos políticos y no ve que los partidos políticos están respondiendo a sus necesidades y a sus derechos también. Entonces, yo pienso que primero también tenemos que hacer un llamado a los partidos para que verdaderamente escuchen la voz de diferentes actores en la sociedad, de las mujeres, de los migrantes, como le mencionaba, de la población indígena afro-hondureña y otros. Entonces, este es un primero tema. Segundo, naturalmente, es el tema también de encontrar la manera para asegurar que los jóvenes, por ejemplo, este es un país extremadamente joven, como sabemos, Honduras, se comprometa y se apropie también del proceso político. Entonces, es importante también que los partidos políticos tienen también capacidad de hablar y de interactuar con personas jóvenes, responder también a la necesidad de las personas jóvenes, joven hombres y joven mujeres, con su necesidad y su tema, porque no queremos naturalmente ver un proceso electoral donde hay un abstencionismo alto, y allá hay una oportunidad de crear una nueva dinámica política fortaleciendo esta. Entonces, hay muchas oportunidades, pero es importante que los partidos políticos fortalezcan su estrategia interna, por ejemplo, alrededor de las mujeres. Entonces, política de género al interno de los partidos políticos, su capacidad verdaderamente de fortalecer y capacitar a mujeres, también acompañándolas en el proceso, eliminando la violencia política, también un fuerte compromiso alrededor de eso, pero al mismo tiempo también con personas jóvenes y personas de diferentes grupos, porque Honduras necesita un proceso democrático mucho más participativo y menos inclusivo, donde las desigualdades se vayan verdaderamente rompiendo también el proceso político. Gracias. Perfecto. Bueno, y si hablamos en cuanto a reglas del juego, ¿cuáles van a ser las reglas del juego en estas elecciones primarias e internas, don Augusto? Tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral, entonces, ¿cuál va a ser la regla del juego que nos van a aplicar para estas elecciones primarias? Interesantísima su pregunta y que muy ilustrativa para la ciudadanía y para quienes están escuchando. Como estamos con la ley anterior y hay situaciones, circunstancias que son diferentes, entonces el Consejo Nacional Electoral, tengo entendido, está elaborando una reglamentación para ciertos aspectos. Son dos los más importantes. Uno, ¿cómo va a votar la ciudadanía si una buena cantidad de hondureños ya van a tener 2 tarjetas de identidad? Eso tiene que regularse mediante un instrumento, es indispensable hacerlo. Y otro reglamento que ya lo tienen otros países en relación a todas las medidas de bioseguridad, tanto para los electores como para los miembros de mesa y otras personas o instituciones que participan en el proceso electoral, incluyendo la observación tanto nacional como observación internacional. De tal manera que con la nueva ley entonces se procederá, ya lo están haciendo, entiendo. Ahora bien, yo estoy percibiendo, y esto es una opinión particular, pero que ya se mencionó en algún momento, sobre el abstencionismo que pueda producirse. Creo que en estas elecciones primarias del 14 de marzo se va a sentir precisamente, se va a incrementar ese abstencionismo por las razones que ya hemos expuesto. En primer lugar, la pandemia, el temor a contagiarse. En segundo lugar, la situación económica difícil, porque la que estamos atravesando. Y hay algo más que quiero agregarle.
Probablemente esas ya son cuestiones de comportamiento colectivo o los otros problemas que estamos viviendo, que no se ha logrado, con las excepciones del caso, no han logrado los candidatos o los movimientos internos despertar suficiente entusiasmo en la ciudadanía, y entonces es muy probable que tengamos un elevado porcentaje de abstención. Hablo de abstención porque hay otra figura que es el ausentismo, que eso no debe contarse porque los ausentes son los que están en que están en España, que están en Estados Unidos y que aparecen en el censo, pero que no pueden votar. Sobre todo en las primarias, que no se vota en el exterior. De tal manera que ahí se va a reflejar o van a aparecer estadísticamente un elevado porcentaje de abstencionismo. Embajador Segura, viendo lo que ha visto hasta ahora, ¿no han llegado a sentir particularmente usted que su proyecto integral, que su proyecto de acompañamiento a la institucionalidad electoral hondureña en algún momento está cayendo en saco roto? No. Nosotros, fíjense que los proyectos de cooperación internacional no están para juzgar, ¿no?, sino para ayudar y acompañar. Y no, hay avances en muchos temas que obviamente la ciudadanía o la opinión pública no percibe, porque el debate está en otro campo, ¿no? Ahora el debate, vemos todos los días, por lo que comentaban ustedes, en qué parte está, y eso no forma parte de nuestra cooperación. Nosotros queremos fortalecer las instituciones, eso es lo primero. En el caso electoral en concreto, fortalecer el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal y la Unidad de Política Limpia. Y en esto se trabaja día a día, hay expertos, hay técnicos, hay un trabajo oculto que va avanzando. No digo que sea el mejor mundo posible ahora mismo, pero tampoco que caiga en saco roto todo nuestro trabajo aquí. Además, es un poco pronto para establecer ese tipo de valoración. Nos queda todavía mucho tiempo. El proyecto de fortalecimiento de instituciones electorales es de 2 años. El proyecto de Prodemos también, con los partidos políticos, es un proyecto de varios meses, 2 años quiero recordar. El proyecto del Registro Nacional de Personas, que es un apoyo presupuestario importantísimo por parte de la Unión Europea, 7 millones de euros ejecutado por el PNUD y por el Registro Nacional de Personas, es un proyecto vivo, porque el registro va cambiando por su propia definición. Al registrar las personas va cambiando a medida que la vida de las personas va cambiando, y por tanto no se acaba ahora porque vengan unas elecciones. Ahí seguiremos fortaleciendo. Por tanto, no diría yo que ha caído en saco roto. Creo que hay que seguir trabajando. Lo que decía Alice es muy importante. Hay muchos aspectos que el pueblo hondureño tiene que exigir a sus representantes, a sus partidos, a sus instituciones, como es el tema de la mujer, para nosotros también esencial. No estamos muy impactados por la violencia contra mujeres y niñas en el país desde que yo llegué, pero es un tema ya que viene de lejos. Es la situación de las minorías. Alice ha mencionado los afrodescendientes, los indígenas, la comunidad LGTBI, toda esa gente que tenga también una igualdad de trato, un acceso igualitario también a sus derechos civiles y políticos, que tenga también una mayor representación en las instituciones. En todo eso se trabajamos con los partidos políticos muy de cerca, trabajamos con las instituciones, trabajamos con el Congreso de la República, trabajamos con los otros cooperantes. Es decir, hay un trabajo diario, a veces no se ve, y es normal que en una situación de tensión electoral pues el debate se centre en algunos aspectos. Pero respondiendo a su pregunta, no quiero evadirla, no creemos que nuestra cooperación y nuestro apoyo y acompañamiento a las instituciones y al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en Honduras esté cayendo en saco roto. Queda mucho trabajo por hacer, pero siempre queda trabajo por hacer para mejorar la democracia y el Estado de Derecho en cualquier país del mundo.
Perfecto, embajador. Con esto nos vamos a una pausa. Ya regresamos en la recta final del foro Elecciones y Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Bueno, estamos ya al fin del foro y yo quiero finalmente, señora embajadora o representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan de esta clase política nuestra, de esta institucionalidad electoral nuestra, a 20 días para estos comicios y a unos cuantos meses para las elecciones generales? ¿Qué le pediría a esta clase política? Y desde lo más profundo de su corazón, yo quisiera que usted me dijera si a esta institucionalidad electoral nuestra hay que seguirla acompañando. Hoy más que nunca hay que acompañarla, y a esta clase política no se le puede dejar sola, ¿verdad? Tienen que acompañarla los organismos internacionales, tiene que acompañarla la comunidad internacional, porque bueno, a la luz de la evidencia, usted ya se habrá podido dar cuenta cómo es esta clase política nuestra, ¿verdad? Bueno, primero de todo, naturalmente tengo que reconocer que es una responsabilidad muy fuerte que la tenemos conjuntamente en Naciones Unidas, Unión Europea y mucho de los actores de la comunidad internacional, de la cooperación internacional en Honduras, de seguir acompañando las instituciones electorales. Y tengo que decir que las personas que trabajan al interno de esta institución electoral son personas con grande compromiso, con grande profesionalidad, y que tengo que reconocer verdaderamente muy fuertemente esto. Y seguiremos allá, y son personas que están poniendo su tiempo, su pasión. Naturalmente hay toda una serie de dinámica política que no podemos olvidar, pero quiero primero reconocer que la institucionalidad es hecha de personas. Aquí hay personas que, como en el CNE, en el tribunal, en el RNP, verdaderamente le están poniendo mucho y creen que los cambios son posibles en este país. Entonces, primero, seguimos creyendo, seguimos apoyando a esa institucionalidad. Seguimos naturalmente criticando donde se tiene que criticar, pero en manera constructiva, no personalizando, pero verdaderamente enfocándonos en la institucionalidad y su capacidad. Y allá seguiremos por todo este mes, lo hemos iniciado ya hace mucho tiempo, y allá seguimos conjuntamente con la embajadora teniendo reuniones, intercambios, estamos en contacto regular con la institucionalidad. También, segundo, un llamado al Congreso para darle seguimiento a la ley electoral y también para asegurar los recursos para las generales, muy importante. Y tercero, seguiremos también fortaleciendo la sociedad civil, fortaleciendo el trabajo importante de la ciudadanía a través de la organización de la sociedad civil, de la academia, del sector privado. Por ejemplo, como he mencionado antes, la red de equidad democrática, donde está sector privado, sociedad civil, está la Caritas. Todos estos actores son muy importantes, seguiremos trabajando conjuntamente y seguiremos siempre trabajando con las organizaciones de defensores de derechos humanos y de las defensoras de derechos humanos. Lo digo porque semana próxima vamos conmemorando el 5º aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Entonces, allá seguiremos trabajando porque toda esta cosa, Honduras necesita fortalecer su Estado de Derecho. Honduras necesita fortalecer los derechos humanos de toda su población para asegurar que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Gracias a usted, definitivamente. Don Augusto, ¿ha detectado usted en estas elecciones primarias qué mecanismos antifraude van a implementar? Pues, como le decía, como estamos con la ley anterior, son muy pocos los cambios o las medidas que se están tomando para asegurar eso. Ya en la nueva ley sí se contemplan otros mecanismos. Por ejemplo, se incorpora el lector de huellas dactilares como un complemento para la identificación de las personas al momento de ejercer el sufragio. En la nueva ley se contempla que la transmisión de resultados ya no se hará desde los centros de votación solamente al
al centro de cómputo del organismo electoral, sino que se contempla en esa nueva ley que la transmisión de resultados va a ser simultánea hacia el organismo central y también hacia los servidores de los partidos políticos en contienda. Se contempla que los miembros de las mesas no se van a identificar con credenciales, sino que con el nombre de identificación, etcétera, acreditados ante el organismo electoral, y el listado irá en la maleta electoral. Lleva y otras medidas. De tal manera que en estas primarias todavía no están contempladas esas medidas, y aunque hay mayor preocupación, pues ojalá que dé resultados, porque lo único es de nuevo que vamos a ver en esto es que van a existir 2 tarjetas de identidad y que se va a votar con cualquiera de ellas. En términos generales, creo que esperamos que la ciudadanía pues haya mejorado en su actitud, y los partidos políticos y movimientos. Y algo muy importante, con esto finalizo, no estamos en una elección general, estamos en una elección primaria, en donde cada partido asume una responsabilidad particular. No es que el organismo electoral responde por todo, porque si vemos que los miembros de mesa, que las comisiones electorales son de los partidos, entonces el Consejo Nacional Electoral, como la ley le indica, es la que da el financiamiento, supervisa, organiza y da asistencia técnica y económica. Pero en gran parte, resumo, los partidos políticos y sus movimientos internos asumen una gran responsabilidad. Y así como es la víspera, dice un dicho hondureño, dice un dicho popular, será la fiesta. De ahí la importancia que revisten estas elecciones primarias, ¿verdad? Será un termómetro para ver de qué está hecha esta clase política. ¿Qué mensaje finalmente, embajador Segura Socias, le mandaría usted a la clase política, a la institucionalidad electoral? Lo ha dicho bien claro, la Unión Europea no puede decirle al país, al Estado, háganlo, pero sí considérenlo, ¿verdad? ¿Qué consideraciones o qué deben considerar esta institucionalidad electoral, esta clase política nuestra, de cara a este proceso y de cara a lo que se viene? Bueno, creo que es importante lo que ha dicho el doctor, al señalar que este es un proceso de elecciones primarias, ¿no? Y que no hay que perder esa perspectiva. Y que efectivamente se pueden aprender lecciones de lo que está pasando para el próximo proceso electoral, que sí ya es más serio, son elecciones generales y presidenciales. Por tanto, creo que de todo se puede sacar una oportunidad y una buena lección. Esto va a servir para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan de cara a noviembre. Como mensaje principal, yo creo que es importante que no voy a dirigirme solo a la clase política, sino que el país se dote de la legislación electoral necesaria y, por tanto, se apruebe la ley electoral. Las demás leyes también, las demás leyes electorales también, las demás leyes que tienen que ver con las elecciones, como por ejemplo la ley del Tribunal del Tribunal de Justicia Electoral, la ley de financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos. Que se regule lo máximo posible y se deje poco pie a la incertidumbre y a la interpretación de cada uno de los actores. Pero es un llamamiento global. Las instituciones, la clase política son una parte de la sociedad. Como dice bien Alice, hay que trabajar con la sociedad civil, hay que trabajar con el sector privado. El ciudadano se tiene que comprometer. La lucha contra la desinformación es muy importante también. Entre todos es que tenemos que trabajar para que Honduras cuente con un proceso electoral que vaya consolidando esta construcción democrática
que es un proceso, insisto, que no se termina con unas primarias, que no se termina con unas generales o con unas presidenciales, sino que es un proyecto a largo plazo. Así que mi mensaje final sería que entre todos, y ahí nos incluimos la cooperación internacional, los actores internacionales, en la medida que podamos acompañar al pueblo de Honduras, entre todos construyamos un marco de certidumbre y confianza para las elecciones en este país. Bueno, muchísimas gracias al embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. También gracias a Alice Shackelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras, y también a don Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Nuestras conclusiones. Vamos a iniciar con la construcción de una democracia participativa, la profundización del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos de consulta son los retos a los que nos enfrentamos. No tendríamos conflictos si la ley electoral se hubiese aprobado a tiempo, ya que este cuerpo legal nos permitiría establecer claramente las reglas del juego. La democracia y su expresión electoral es esencial para garantizar la paz social y la convivencia, y el hecho que no se hayan aprobado las reformas electorales hace que tengamos un clima de tensión e incertidumbre en vísperas de la consulta democrática primaria. Si bien contamos con el respaldo de la comunidad internacional en los temas de consolidación de la democracia y robustecimiento de los partidos políticos, son los hondureños, han coincidido nuestros panelistas, los que tenemos que encontrar las soluciones y darle un giro a los procesos institucionales. Se espera que después de las justas primarias, el Congreso Nacional retome la aprobación de la nueva ley electoral. No deberían de quedar descartadas propuestas como la segunda vuelta. No se descarta que se produzca una nueva crisis. No se descarta que se produzca una nueva crisis. Ojo con esto tras las elecciones generales. La segunda vuelta podría ser la respuesta a este tipo de conflictos en Honduras, donde estamos eligiendo al presidente con menos del 30% de apoyo de los electores. Cuando tenemos instituciones fuertes, los procesos están bien establecidos, el financiamiento fluye y la conflictividad puede ser sorteada. Uno de los temas que preocupa a la comunidad internacional es la violencia electoral, que está impactando más fuerte. Y en lo que sí coincidimos también todos, igualmente, es que a las puertas de las elecciones primarias persiste mucha incertidumbre, y esto hay que sortearlo en nombre de la democracia de Honduras. Así llega al final Foros HRN TCI. Gracias por hasta la próxima. Hasta la próxima. Y gracias a nuestros panelistas de nuevo.